Y dicho esto, unas brevísimas observaciones sobre el intervencionismo fiscal. Vamos a ver, aunque es imposible el ideal del impuesto neutro, porque todo impuesto, recuerden en latín coactio coactionis, en mayor o menor medida modifica toda la estructura de rentas, valoraciones, precios relativos, etcétera. Es un ideal tradicional de los economistas el tratar de diseñar impuestos o sistemas fiscales que sean tan neutros como sea posible, valga la redundancia. Es decir, que la asignación de los recursos se vea lo menos afectada como consecuencia de la introducción del impuesto. O expresado de otra manera, el objetivo sería introducir los impuestos que menos distorsionen el proceso de mercado protagonizado por la función empresarial. En principio, como dice Mises, los ingresos estatales que exige una sociedad donde el Estado se limite a la buena definición y defensa de los derechos de propiedad, pues esos ingresos estatales son relativamente reducidos. Son los imprescindibles para financiar los servicios de policía, justicia, defensa, etc. Y repito, son relativamente reducidos en relación con la renta que genera una economía de mercado no intervenida. El problema surge cuando el Estado paulatinamente empieza a asumir cada vez áreas mayores que tradicionalmente no le eran propias. Y los gastos de esta forma tienden a crecer de manera exponencial y terminan convirtiéndose en una carga casi insoportable. Para que ustedes se hagan una idea, prácticamente y como media trabajamos todos para el Estado hasta el 30 de mayo, algunos a lo mejor hasta el 30 de junio, y solamente a partir de ahí podemos trabajar para nosotros. Es un símil, que lo que trato de conllevar la idea es que prácticamente el 40% de toda la renta nacional la absorben los poderes públicos. Y no solo el problema surge cuando se produce este crecimiento desproporcionado de las áreas en las que el Estado está presente, sino también cuando se establecen impuestos que básicamente gravan el capital, el patrimonio y la renta de los empresarios, es decir, impuestos sobre los beneficios e impuestos sobre el capital. La razón de ser ya la sabemos, la hemos estudiado juntos. Ya sabemos que el bienestar de las clases trabajadoras depende de que los trabajadores aumenten su productividad. Y la única manera de que un trabajador cada vez sea más productivo es que cada vez disponga de un equipo capital bien invertido, mayor, más productivo, de última generación. Porque a cada trabajador, a cada uno de nosotros, se nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal. Y cuanto más capital está a nuestra disposición, más productivos somos y por tanto los salarios tienden a ser más altos. Por eso se gana más en Estados Unidos que en la India, no porque sean más listos ni trabajen más horas, sino porque en Estados Unidos un trabajador utiliza un tractor y en la India poco menos que cosecha a mano el arroz y vive en nivel de casi subsistencia. Por tanto, lo esencial, lo que tiene que favorecer una sociedad es la acumulación de capital. Al que hay que cortejar es al capitalista. Solo hay una manera de luchar contra la pobreza, que es fomentar al capitalista, hacer que el capitalista gane dinero. Porque el capitalista, por mucho dinero que tenga, no puede comerse 10 filetes o tener 1000 Rolls Royces. En última instancia vivirá sin duda mejor que sus congéneres, pero la inmensa mayoría de sus rentas estarán invertidas. ¿En qué? En instalaciones, equipo capital, etcétera, puesto a disposición de los trabajadores a través de empresas. Esto aumenta la productividad de los trabajadores y por ende el salario e impulsa el aumento del nivel de vida. Si el sistema impositivo grava el capital, léase impuestos sobre el patrimonio que hemos tenido en España hasta el año pasado, o impuestos sobre sucesiones, fallece una persona y el 30% se lo quita el Estado, de lo que iban a percibir los herederos. Entonces hay un proceso de contracción de la acumulación de capital que en última instancia termina perjudicando a los trabajadores porque les hace menos productivos de lo que podían ser. Y también son enormemente perjudiciales los impuestos que gravan los beneficios empresariales. Ya saben ustedes que el proceso de mercado lo impulsa la fuerza de la creatividad empresarial y que los beneficios empresariales son las señales que indican a los empresarios dónde deben de invertir, de la misma forma que las pérdidas les indican dónde deben de desinvertir. Pues bien, si
El sistema impositivo grava los beneficios empresariales, por ejemplo, de una manera progresiva, el 40%, el 50% de lo que ganas te lo quita el Estado. Entonces es como si esas señales esenciales que son los beneficios se embadurnaran, se ensuciaran, como si alguien echara barro a las señales de tráfico y entonces los que estamos conduciendo no supiéramos muy bien si es verde y podemos pasar o si es rojo y debemos de pararnos. Pues lo mismo pasa, los beneficios son las señales esenciales y donde se gana dinero significa que hay que invertir ahí, donde se pierde que hay que desinvertir, pero si viene papá Estado y se lleva una parte muy importante de los beneficios, todas esas señales se distorsionan, se produce una grave distorsión en la asignación dinámica de los recursos impulsada por la empresarialidad y todo esto al margen de los problemas de desincentivación que tiene un sistema progresivo, impositivo, porque muchas personas piensan, hombre, ¿para qué voy a dedicar el esfuerzo marginal de trabajar si se va a llevar papá Estado la mitad de todo lo que gane? Si asumo los riesgos y tengo éxito, tengo un socio que es el Estado del 40%, pero si resulta que pierdo, todo lo soporto yo y me arruino y entonces, bueno, pues entonces no me voy a meter en proyectos empresariales adicionales. Al margen de circunstancias como la actual, en la que estamos saliendo de una profunda recesión económica y los agentes, todos nosotros, sean economías domésticas, familias y empresas, tratamos de sanear nuestros balances, tratamos de reducir costes, tratamos de devolver préstamos. Necesitamos para ello el máximo de renta disponible. Si se nos aumenta el IVA, se nos aumenta el impuesto sobre los rendimientos del capital mobiliario, etcétera, nos queda menos margen para sanear nuestros balances y además se grava, en el caso del incremento sobre los impuestos sobre los rendimientos del capital mobiliario, precisamente la fuente de aumento de la productividad de los trabajadores, que es la acumulación de capital. ¿Cuál sería, por tanto, el modelo fiscal ideal en una sociedad no intervenida o mínimamente intervenida? Bueno, pues sería una sociedad en la que los gastos públicos fueran muy reducidos y los impuestos, por tanto, pequeños, y en ese sentido poco distorsionadores. Desde el punto de vista fiscal, lo esencial es que los impuestos no graven nunca ni el patrimonio, ni las herencias, ni en general el capital acumulado, por las razones ya indicadas, y tampoco los beneficios empresariales. El impuesto ideal, desde el punto de vista teórico, que menos distorsiona una economía, es el impuesto único de encabezamiento, lo que se llama en inglés el poll tax, porque es lo más similar a la conceptualización del sistema público como si fuera un club. Cuando ustedes se inscriben en un club deportivo, o un gimnasio, o de baile, etcétera, todo el mundo paga la misma cuota, ¿sí o no? Bien, pues lo mismo sería con el Estado. Nosotros somos socios de un club, el Estado, y pagamos todos una cuota que es la misma por ser socios de este club. Esto es lo que menos distorsiona el proceso de mercado. Se llama poll tax, impuesto único de encabezamiento. En determinados momentos de la historia ha estado en vigor y es lo más eficiente. Y además también para aquellos de ustedes que sean amantes del ideal democrático es lo más democrático, porque además permitiría la decisión ad hoc desde el punto de vista democrático y sobre todo hoy en día con la posibilidad de hacer votaciones en tiempo real con sistemas encriptados a través de Internet, de manera que si se propone, yo que sé, cualquier proyecto, inmediatamente se dividiría entre el número de personas que tuvieran que tributar de forma igualitaria, es decir, la misma cantidad en términos absolutos, y se vería, pues por ejemplo, que se está estudiando, pues yo que sé, financiar tal obra pública, bueno, pues se divide, ¿cuánto va a costar? Tantos miles de millones, ¿cuántas personas hay para tributar? 20 millones, pues entonces toca cada uno a 300 euros. ¿Están conformes con eso? Y ya verían cuál sería el resultado, porque en muchísimas ocasiones la gente, si detecta que le cuesta en su bolsillo, pues lo pararía a tiempo y pondría a tiempo freno a muchas de las locuras que les presentan sus políticos. ¿Y para qué hablar, por ejemplo, de la financiación de proyectos bélicos? Se pararía a tiempo. El clamor popular en contra de las guerras sería insoportable. En cambio, lo que sucede ahora es que los políticos tienen mucho interés en que no haya una conexión clara entre aquellos que pagan los impuestos y los que los reciben. Todo el mundo piensa, no, a mí que me den gratis la universidad y la seguridad social y la asistencia sanitaria, y eso lo pagan otros. Todo el mundo piensa, eso
eso lo pagan otros, porque hay un sistema impositivo progresivo, eso lo pagan los ricos. Entonces, con ese espejismo se oculta la relación causa y efecto y se produce el fenómeno al que estamos acostumbrados de crecimiento desorbitado de los gastos públicos, lo que se llama el crecimiento del estado del bienestar, y en última instancia, al final, por mucho que se empeñen los políticos en tratar de ocultar la relación que hay entre los que perciben y los que pagan, al final son las clases medias los que pagan el coste impositivo. No hay tutía y hagan ustedes cuentas, vean lo que pagan por seguridad social, ustedes y sus empresarios, que en última instancia la pagan ustedes, lo que pagan por IVA, más lo que pagan por el resto de los impuestos, sumen y resulte pues que están más de un tercio de su renta, y estoy hablando para rentas no de millonarios, para rentas medias bajas están pagando pues una parte muy importante, cerca del 40, entre el 40 y el 40 y tantos % de todo lo que ganamos. Luego, cualquier cosa que le prometan los políticos a ustedes, no se dejen engañar, es una imposición forzosa, porque aunque le parezca que se lo van a dar gratis, there is no such a thing as a free lunch, dicen los americanos, no existe tal cosa como una comida gratis, lo van a terminar pagando ustedes. Hay una lectura preciosa, que es el discurso que hizo Ronald Reagan, estaba yo presente ese día en la Fundación Mark, y es muy importante porque explica Reagan su proyecto de reforma fiscal en Estados Unidos. En Estados Unidos había un sistema impositivo prácticamente expropiatorio, el impuesto progresivo sobre la renta llegaba al 60%, había impuestos sobre las herencias que expropiaban hasta el 80%, y Reagan acabó con todo esto, estableció una reforma fiscal basada en reducir los impuestos. Y fue muy importante porque sirvió de modelo a todas las reformas fiscales en el resto del mundo, que de alguna manera han permitido reducir los gravámenes impositivos, en mayor o menor medida, pero en casi todos los países. Y el origen de esa revolución fue la administración Reagan, y léanse su discurso que hizo aquí en Madrid, porque no tiene desperdicio. Además se basa, yo no sé quién se lo escribiría, en la teoría de la función empresarial, pone de modelo de empresario a Cristóbal Colón y todas las gestas que han hecho los españoles a lo largo de la historia, y cómo reduciendo los impuestos se impulsa el desarrollo de la producción.